Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. Esta noche vamos a hacer otro cambio completamente después del fútbol y vamos a entrar otra vez al tema político. Hoy contamos con un invitado que pues, es muy conocido y realmente tiene toda su familia, es periodista, es realmente alguien muy reconocido, tiene conceptos muy claros y que me parecen a mí personalmente muy interesantes. Abogado, así que bienvenido Pedro Pablo Marroquín. Licenciado, es un gusto tenerte en Acción Positiva. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Pues Pedro, la verdad que aquí hemos platicado mucho de varias cosas de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Hoy ya tenemos, después de concluida la segunda vuelta, ya tenemos un presidente. Creo que hay conceptos interesantes que tú escribes. Ahorita estamos en el tema que básicamente todo el mundo está platicando, que quieren ayudar al presidente a que tenga un gabinete. Textualmente lo saco de algunos de tus artículos. Así que, bueno, primero nada más que nos platicaras cómo has vivido los últimos 6 meses en Guatemala hasta llegar a este momento. Bueno, yo creo que Guatemala ha pasado por una etapa de una especie de primavera. Los ciudadanos creo que pasamos de tener una indiferencia crónica y estar en una modorra social a una etapa de mayor conciencia y de mayor preocupación de las situaciones que atraviesa el país. Pero creo que también es justo ser cautos y preguntarnos del 15 de abril a la fecha qué ha cambiado. Yo creo que hay que destacar bastante la participación ciudadana, lo que ha sido una participación mucho más activa. Pero sin querer ser aguafiestas y sin querer ser... Siendo realistas. Exacto. Analicemos qué ha cambiado. Se celebraron elecciones bajo las mismas reglas de financiamiento. Al día de hoy, del candidato ganador, pues hay unos reportes en el Tribunal Supremo Electoral, pero del candidato ganador como de los demás que estaban en contienda, no sabemos quiénes fueron los financistas al 100%. Y en ese tema, solo tal vez para ahondar, ¿verdad? Ahorita muchos candidatos han optado por decir, miren, a mí me hicieron una valla y no sé quién fue, alguien la puso. Eso no es... O sea, el mismo presidente electo lo comentó en una eso me entrevista. refiero, que viene yo, de repente salgo al interior, el fin de semana estuve dando una vuelta y hay muchísimas sedes que eran de otros partidos y hoy por hoy en la segunda vuelta fueron FCN Nación y realmente es imposible saber que no, la gente no empieza a poner vallas por inspiración propia. Entonces, ahí hay un tema que se celebraron acciones bajo las mismas reglas de financiamiento, a pesar que el mismo comisionado Iván Velázquez, en el informe del financiamiento de partidos políticos, mencionó que nuestro sistema político, su cohesionador era la corrupción. Seguimos teniendo un Congreso que no mueve un dedo para cambiar las bases del sistema. Las reglas actuales siguen siendo perfectas e ideales para que el negocio cambie de manos, pero no rompamos el negocio. Y tenemos muchísimo avance en investigaciones de personas y estructuras que hace un año, si hubiéramos estado sentados en este programa y alguien hubiera dicho, va a pasar esto, cualquiera hubiera dicho, eso es imposible. En Guatemala es imposible que esto cambiara. Entonces, si bien es cierto, hay situaciones positivas, yo soy un poco más cauto y entiendo eso que ha sido un avance como el principio de algo que tenemos que terminar. Este es el momento de terminar lo que se empezó. Este es el momento de que ese despertar ciudadano que empezó en abril y que empezó no por denuncias, no por publicaciones de prensa, no porque alguien dijera a los 4 vientos que desnudara cosas que conocían muy bien porque habían sido parte del proceso, precisamente de un proceso electoral que llevó al anterior presidente Otto Pérez al poder. No, tuvimos mayor conciencia porque hubo una investigación bien fundamentada que se presentó en los tribunales de justicia donde nos develaban el caso de la línea. Entonces, a partir de ahí, tuvimos una mayor conciencia. Eso ha sido un gran avance, pero
El día miércoles nosotros publicamos en La Hora una entrevista con el comisionado Iván Velázquez y nos dice que hayamos desbaratado la línea no quiere decir que la defraudación no exista o que no vengan otras estructuras que han venido operando durante años y que son más poderosas que la línea, porque al final la línea lo que era una estructura robavueltos. En uno de tus artículos, el presidente Otto Pérez Molina, diciendo una de las pocas cosas coherentes que dijo hacia el final de su mandato, decía, a mí me pueden cambiar, pero si esto no cambia estructuralmente, no va a cambiar absolutamente nada. Sí, lo dijo. Lo mencionabas. Y lo dijo públicamente y lo habló en privado en diversas ocasiones, pero la pregunta es, ¿qué hizo para cambiar el sistema? ¿O él? Absolutamente nada. Él, por lo menos tuvo la hidalguía de reconocer cuando en esos momentos él, en su haber de haber sabido que las investigaciones iban a terminar señalándolo a él, pero cuando la sociedad y la población en general todavía no lo tenía en el radar, él dio esas declaraciones. Pero no pasó absolutamente nada para cambiar el sistema. Pero yo creo que realmente sí hay algo importante, que es decir, bueno, que realmente el país necesita cambios estructurales totalmente fuertes para que no ahorita... Y lo que sucede ahorita es que el diagnóstico está hecho. Necesitamos esos cambios estructurales. La pregunta es, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Y quiénes van a participar? Tú ponías aquí de repente, bueno, cumplimos el derecho, fuimos a las urnas, hicimos nuestro voto, pero este es el momento de hacer valer. Fueron muchos, porque yo no fui, pero fueron muchos. Yo voy a ser honesto, yo tampoco fui a las urnas. Y promoví el voto, pero tengo que ser honesto y no fui a las urnas. Yo no sé si exactamente no fuiste por un tema de tiempo, horarios o por un tema de convicción. En mi caso, no acudí a las urnas simple y sencillamente porque, como bien decía el abuelo de un amigo, contaban una anécdota en eventos sociales, yo no quería ser testigo de esa caballada. y es cierto. Y al final hay gente que le dice a uno, es que si usted no vota entonces no tiene derecho a reclamar después. Tengo más derecho a reclamar. Porque no fuiste, porque yo no ayudé cómplice. A instalar a nuestras autoridades de turno que van a llegar a asaltar el botín de la gente. Y entonces, simple y sencillamente, ¿qué es? Tenemos que cumplir, tenemos que participar. Sí, esa es una opinión de alguien, que la respeto, aunque no la comparto. Pero yo también creo que la democracia realmente, una expresión es no ir a votar. O sea, realmente es decir, bueno, yo no sería... Pero lo importante en mi caso no es simplemente no ir a votar porque me quiero quedar en mi casa viendo un partido del día domingo, no. No quiero votar, pero no me siento orgulloso de no ir a votar. Correcto. Yo no le quiero enseñar a mi hijo que, en mi caso, yo no voto porque no creo en el sistema. Entonces, el compromiso es mayor porque yo sí quiero ir a votar, pero quiero votar bajo reglas diferentes. Quiero votar por un candidato, por una estructura política, por una propuesta, que sea una plataforma para que, así como yo, miles de guatemaltecos, especialmente los más necesitados, los que no tienen una voz, los que para romper el círculo de la pobreza tienen que emigrar a Estados Unidos, los que viven al día a día, sin soñar, sin aspirar a absolutamente nada, que esos guatemaltecos tengan una voz, que esos guatemaltecos se sientan verdaderamente representados, porque va a haber un campeón que va a buscar reformar este país y este sistema para que aquí todos tengamos mayores oportunidades. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Que esos guatemaltecos tengan una voz, que esos guatemaltecos se sientan verdaderamente representados, porque va a haber un campeón que va a buscar reformar este país y este sistema para que aquí todos tengamos mayores oportunidades. Hay un tema que cuando uno habla de abrir el espectro de las oportunidades, la gente lo enmarca en la situación de si será social o moralmente lo apropiado. Yo lo enmarco en el tema económico. O sea, si no lo quieren ver de un tema social, que es un tema social, dicho sea, veámoslo de un tema económico. Si no empoderamos a la gente, si no educamos a las personas, si no les damos más fuente de trabajo, ¿quién va a comprar los productos, los bienes y los servicios que estén disponibles? Y ahorita hay un factor que nosotros no vemos, y es los migrantes. Los migrantes en concepto de remesas ingresa más dinero
que lo que se recibe de azúcar, de café, café, de cualquier y de cosa es nuestra vestimenta exportación juntos. más grande. Y entonces, ¿qué se traduce eso? Nuestro mejor producto de exportación es la gente. Y esa gente no tiene una voz. Esa gente no tiene un líder político que diga, señores, yo a usted lo represento. Y eso es lo que yo creo que es importante y que debemos unir esfuerzos para poder cambiar, porque yo sí quiero ir a las urnas, pero Y quiero ir a votar convencido. Ahora, y siguiendo realmente, Pedro, con lo que teníamos aquí, tenías un artículo en el cual te pidieron los comentarios que explicaras de nuevo, decir, bueno, deberíamos de rajar ocote. Y yo creo que realmente es un término que a mí me pareció, claro, ya pasó la primavera, ya fuimos a protestar y todo esto, pero realmente es el momento de rajar ocote y hacer realmente cambios importantes. Y tú en el mismo artículo, que se lo recomiendo a todo el mundo, enumeras ciertos cambios que serían importantes para cambiar la estructura del país. Y si el presidente electo realmente tiene la voluntad política de realmente dejar algo para Guatemala, ese debería ser el camino. Sí, pero hay un paso previo. Y es, el rajar ocote implica vernos hacia adentro y preguntarnos, ¿hemos sido parte de la solución o hemos sido parte del problema? Porque hay gente que dice, no, miren, lo que pasa es que yo no toco dinero del Estado. Muy bien. Pero compro una película pirata, me meto en contravía, compro un celular robado, pago una mordida cuando me paran. Hablas de la doble moral del guatemalteco, ¿verdad? Entonces, ok, usted tal vez de alguna forma no está metiendo las manos en el presupuesto que debería servir para atender las grandes necesidades de la gente y del país. Pero no estamos siendo nada diferentes. Y esa es la parte toral de esto. Porque el cambio no está en las cosas extraordinarias. El cambio está en las cosas más ordinarias de la vida. El cambio está en que yo pueda llevar mi vida de una forma en la que yo pueda verme en el espejo sin sentir vergüenza y poderle decir a mi hijo que lo que tiene o lo que no tiene es producto de un esfuerzo honrado. O lo que sea, ¿verdad? Que realmente... Y entonces, si no estamos dispuestos a dar ese paso hacia nosotros mismos, ¿cómo entonces pudiéramos pensar que podemos llegar a cambiar el sistema de este país? Porque al final del día, en muchos casos, hay mucha gente que no quiere cambiar el sistema, porque sienten que en este aparato de impunidad les termina beneficiando. Bueno, y lo hemos mencionado, ¿verdad? O sea, parte del sector privado, parte de grupos y todo esto, no son los más interesados en cambiar el sistema. De repente miran en el presidente electo alguien con el cual le van a ayudar a armar su gabinete y lo van a lograr controlar y eso es una parte que también los guatemaltecos tenemos que ser claros en señalar y mandar el mensaje que los guatemaltecos no queremos más de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es mandar el mensaje, pero también tiene que existir mayor organización, porque las protestas que se dieron durante este año, ¿en qué se concentraron? Se basaron en sacar a los corruptos. En el Ejecutivo. Sí. Básicamente el Ejecutivo. Sí. El presidente electo Jimmy Morales decía, señores, les recuerdo que yo no cambio las leyes. Bueno, lo cual yo también creo que como también lo platicabas por acá, también eso es tiene razón. Tal vez no cambie las leyes, pero no puede él decir, yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero nadie le está pidiendo que se convierta en legislador, nadie le está pidiendo que se convierta en juez, ni nadie le está pidiendo que se abrogue las facultades del Contralor General de Cuentas. Pero sí estamos demandando los guatemaltecos, que es donde tenemos que organizarnos, poder encontrar terreno en común y podernos cohesionar hacia un mismo objetivo. Que a través de facultades constitucionales, como la iniciativa de ley, que tiene entre ellos el presidente de la República, el organismo ejecutivo, pueda él plantear los cambios que sean necesarios para poder reformar el sistema. Entonces, resulta que sí era importante y en ese momento concentrarnos en las autoridades del organismo ejecutivo. Yo no digo que no, porque quiero ser bien claro y enfático que no estoy diciendo que fue un camino equivocado, que no. Lo único es, se salió de esas personas. ¿Qué cambió? Nada. Por el momento no ha cambiado nada. En estos momentos tenemos porque al final corrupción. La chibola está en el Congreso. ¿Y qué sucede? Ahorita con el transfugismo es difícil de hacer eso, pero el 6
de septiembre quedó electo un Congreso conformado en su mayoría por los mismos. Líder, UNE, PP y todos tenían los 105 votos que se necesitan. Ahora por la composición, porque hay ciertos candidatos que todavía no se les ha dado luz verde de parte del Tribunal Supremo Electoral y por ese famoso transfusión que hablamos, Es una colección puede haber un vaivén más menos, pero al final del día, esos mismos candidatos fueron electos bajo las mismas reglas de financiamiento y yo le pregunto a usted y a la audiencia, ¿cuándo han visto a un candidato salir a denunciar el sistema? Salir a denunciar el financiamiento. No, yo creo que realmente este presupuesto es ni los diputados nuevos. Bueno, los diputados nuevos, si realmente eso también es corrupción, ¿verdad? O sea, ser cómplice y quedarse y no decir nada, no denunciar el sistema. Y ahorita, de nuevo, pues tenemos la primera prueba, ¿verdad? Tenemos el primer presupuesto por ser aprobado. Después de todo lo que se platicó y todo, viene y regresa el presidente electo y regresa con una disminución de 2,5 billones de quetzales, que no es absolutamente nada para los cambios estructurales que Guatemala está pidiendo, ¿verdad? O sea, entonces, realmente, ¿qué podemos esperar de este presupuesto? Y como tú decías, de los diputados, ¿qué estará sucediendo en el Congreso? El presupuesto es muy difícil leerlo. Hasta el día martes no conocíamos exactamente, por ejemplo, cuáles iban a ser las asignaciones que tiene, que en el presupuesto se conocen asignaciones a cargo del Tesoro, donde se incluye el Ministerio Público, por ejemplo. El Ministerio Público está pidiendo 1.700 millones y le quieren asignar 1.000 o 1.100, sí. Y eso sigue sumando a la brecha que le ha venido afectando desde el 2012, en una clara asfixia al ente investigador, que yo creo que lo tenemos que entender como una estrategia de impunidad. Entonces, ver el presupuesto que se está planteando ahora entenderlo tal vez es un poco complicado porque no hay fundamentos técnicos que amparen las decisiones que se han tomado. O sea, obviamente, entonces, un presupuesto que el 45 millones de quetzales se quedan en su funcionamiento. Y el tema era que yo planteaba una interrogante, ¿qué va a hacer el presidente electo y su equipo con el tema del listado geográfico de obras? Porque esa es una moneda con la que los diputados negocian. Aparte hay un tema de las plazas, pero eso al final es los negocios robavueltos. Los 14,000 millones del listado geográfico de obras es la parte que y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente electo cuando le somaten la mesa? Y cuando le digan, entonces, si no tenemos esta parte del pastel que nosotros queremos, entonces no va a haber presupuesto. Va a salir y voltearse con la ciudadanía y decirle, señores, necesito ayuda porque en el Congreso me están exigiendo esto y esto, y al final ustedes eligieron... Esperaríamos, o sea, realmente esperaríamos que lo denunciara, porque lo que va a suceder es que él va a llegar y se lo van a pedir. Yo lo que pasa es que no le veo mayor, no sé cómo decirlo, pero no le veo un buen futuro al presidente electo si él no involucra a la ciudadanía en estos procesos. En que lo apoyen en el proceso. Porque no tiene Congreso, independientemente de que pueda sumar diputados transfugas. ¿Qué tiene? ¿11, 12 diputados? Sí, y realmente como que viene y hay unos que ya diputados tienen problema, con poca experiencia. Que no tienen el colmillo probablemente para ir a negociar con los grandes dinosaurios del Congreso. Y que tienen un colmillo gigante. Y entonces yo creo que la pregunta que me hago es, ¿está viendo en realidad el presidente electo que hay un electorado más despierto que puede ser la llave para todo lo que él necesita, que lo puede terminar llevando en hombros o que le puede hacer su presidencia un infierno desde el día 1 si él no se apoya en él? Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Hay un electorado más despierto que puede ser la llave para todo lo que él necesita, que lo puede terminar llevando en hombros o que le puede hacer su presidencia un infierno desde el día 1 si él no se apoya en ellos. Entonces, al día de hoy, claro, él pide tiempo y
de alguna forma tiene razón, pero no ha dado muestras inequívocas de que esa sea la línea que él va a asumir. Y yo creo que ese sería un gravísimo error para alguien que está llamado. Bueno, que ganó un voto que llevó a que alguien que está llamado a que este sistema cambie para que puedan enfrentarse los grandes problemas del país. Algo que me llamó la atención, ¿verdad? O sea, como se ha platicado mucho, y esto lo ha platicado mucha gente abiertamente, dice, bueno, lo tenemos que ayudar porque él no tiene experiencia, y lo ha platicado gente que yo considero que son buenos guatemaltecos, con buenas intenciones, pero los luzazos que ha dado el presidente Morales, es decir, mire, lo tenemos que ayudar a que arme su gabinete. O sea, realmente como que también lo mencionábamos por acá, lo que Guatemala necesita es un líder que demuestre señales reales de liderazgo en el cual decir, mire, este es mi gabinete, esta es la gente con la que yo quiero trabajar y esta es la línea que debemos de seguir. ¿Qué esperaríamos del presidente Morales? El presidente Morales anunció la semana pasada que le pediría a la CICIG y al Ministerio Público que le investigaran a las personas que conformarían su gabinete. Pero el primero cayó por plagio. Ese es un tema. Y el otro es cuándo, porque ahí hay dos tiempos que se pueden manejar. El presidente electo lo anuncia públicamente y después empieza un proceso de veto público, o el presidente electo le va a trasladar al Ministerio Público y a la CICIG los nombres de sus potenciales miembros del gabinete sin que la sociedad sepa, y dependiendo del filtro que puedan hacer las autoridades, entonces los va a nombrar y anunciar a la población. Pero ahí lo que ahorita nos manda es el tiempo. Porque si lo hace a la primera semana de diciembre, es cierto que la CICIG y el Ministerio Público han hecho investigaciones muy efectivas, pero yo me temo también, si les va a dar tiempo por una parte, suficiente para poder. Iván Velázquez lo mencionaba, es que está saturado, realmente, que ya realmente no tienen la capacidad de generar tantas investigaciones. Tal vez el punto total de la pregunta es, ¿qué va a hacer? Solo él sabrá. Pero lo que no puede hacer, al final del día, la gente votó por Jimmy Morales. Correcto. No, en realidad en este sistema se termina votando por el candidato, pero al final del día yo siempre he dicho que se vota por un candidato que atiende los planes, los sueños y los ideales de los financistas. Pero digamos que partamos y demos el beneficio de la duda. La gente votó por Jimmy Morales. Él tiene que entender que su equipo lo debería de formar él. El papel de un líder, el papel de un estadista es, yo voy a recibir sugerencias, voy a tener una mente amplia para poder platicar con diversos sectores, pero al final del día las decisiones son mías. ¿Por qué? Porque la gloria o la pena va a tener él. Correcto. Entonces, si él no entiende esa parte, creo que estaría cometiendo un gravísimo error. Por otro lado, yo estoy a favor de lo que ha hecho la CICIG en el último semestre y anteriormente, pero yo no sé si entre las atribuciones del comisionado Velázquez también está nombrar al gabinete, ¿verdad? O sea que yo creo que también le estamos pidiendo demasiado intromisión en cosas que realmente el presidente también tiene que ser un líder y ir para adelante. O sea, yo pensaba en otros líderes, Barack Obama. Claro que Jimmy no tiene ninguna experiencia política, pero Barack Obama también entró y le decían de alguna forma que no, la falta de experiencia, y en algún momento, sin importar la tendencia, pues ha sacado adelante su presidencia. Pero hay un factor también importante, y es el poner a la gente de primero, empoderar a la gente, independientemente de la filosofía, de las creencias políticas o de las ideologías. Algo que no se le puede quitar a Obama es que él empoderó a la gente. Él decía, no crean en mi habilidad para cambiar, crean en su habilidad para incidir. Ese es el punto ahorita. Entonces, si no logra él trasladarle a la gente ese empoderamiento, ese señor es, yo soy literalmente, y no porque yo sea un abogado, yo soy literalmente un mandatario de ustedes. Si no logra hacer esa parte, es muy difícil que tengamos un futuro. Estaba viendo que hace un par de semanas era el aniversario de 5 años de lo que sucedió en Egipto, en el Cairo, que la plaza se llenó. De alguna forma los jóvenes con las redes sociales lograron votar al gobierno, y mencionaban que 5 años después no se había logrado nada, no habían habido avances en educación, en salud, en absolutamente nada. Y Egipto fue a las urnas nuevamente, ya no sabían ni quién era el candidato. ¿Cuál es el riesgo que tiene Guatemala?
de que todas estas pasiones que hemos despertado no terminen en nada. Altísima, porque veamos el caso de Presidios. ¿Qué pasó en Presidios? Septiembre del Hablando 2000, de Lima, CICIG presenta una investigación, desbaratan una estructura. Fue de los primeros golpes que el gobierno sintió como un balde de agua fría. No ha cambiado nada. no ha cambiado nada, realmente. Y así nos podemos remontar más atrás. El caso Moreno, presentaron a Alfredo Moreno como el gran capo de los capos y resultó que Alfredo Moreno era un miembro raso de la organización. Bueno, y eso mencionaba también, que la organización es más grande que eso. Exacto. Y entonces el mismo comisionado reconoce y dice, desbaratamos la línea, pero eso no quiere decir que hayamos desbaratado todas las mafias que operan alrededor. Y aquí hay un factor que la gente tiene que entender bien importante. Una cosa es lo que sabemos y otra es lo que podemos probar. Que es muy Entonces, difícil, ¿verdad? Al final del día, este gobierno, bueno, digo este gobierno, pero el gobierno de Otto Pérez Molina, la puso de alguna forma muy fácil, porque fueron muy burdos y descarados. Si lo vemos de una forma integral, pues ellos pensaron, esto ha venido operando durante años, nunca ha pasado absolutamente nada, con una llamada paramos las cosas donde queremos, y entonces se desbocaron. Pero, y otra cosa, estuvieron cerquísima de lograrlo. O sea, realmente... Estuvieron cerquísima de lograrlo porque la CICIG no iba, ya había estado el dictamen que la CICIG no seguía. Y si no hubiera sido porque Joe Biden en Villanueva da la declaración que hace de que no había plan para la prosperidad, si no había continuidad de la CICIG, las cosas no hubieran sido. Bueno, yo aprovechando que ya estamos cerca de terminar, creo que lo importante es preguntarnos, ya vimos qué ha pasado, qué no hemos logrado, pero no nos quedemos como un hámster en eso dando vueltas. Veamos qué puede y qué debe pasar. Y eso solo depende de usted. Eso no lo puede contestar nadie más que usted. ¿Qué país quiere y cuánto está dispuesto a luchar? Porque este es el momento de que terminemos lo que empezamos. Este es el momento de que usted y yo, todos entendamos que Guatemala no tiene futuro así, que no es sostenible seguir con este sistema, que el rajar ocote significa empezar por nosotros mismos, pero poner la presión en el Congreso. Y no los días sábados donde no sesionan, los días en los que sesionen, que nuestra voz se haga escuchar, que en las redes sociales no solo podamos pasar al desahogo, sino podamos pasar a la proposición, que estemos dispuestos a enterarnos en qué consisten las reformas a la ley electoral, a la ley de contrataciones. No todas las vamos a entender porque son cosas que son técnicas, pero sí podemos tener en el círculo de amistades personas que nos la puedan digerir. Los medios de comunicación estamos llamados a hacer ese trabajo, para que entonces el ciudadano se pueda empoderar y podamos pensar que reformar este sistema es posible para que las grandes necesidades, las personas que históricamente se les ha negado una oportunidad en este país, puedan cambiar y puedan pensar que su futuro está en esta tierra, no en Estados Unidos. Ese es el gran reto que tenemos y eso es lo que yo creo que nos queda de ahora en adelante. Pedro, muchas gracias. La verdad que creo que tenemos que invitar a nuestra audiencia y a todos a que rajemos ocote juntos. Ahí sí que citando tus palabras textuales, dice que o sea, realmente a veces tenemos que ser duros con algunos, pero blandos con los sofisticados y con los de cuello blanco, que son igual o más sinvergüenza que los otros. Seguiremos teniendo una doble moral y un doble rasero para juzgar cosas iguales. O sea que yo realmente creo que el mensaje es muy positivo, tenemos que pelear por nuestra democracia y tenemos que ser duros para que podamos tener un futuro en los próximos 4 años. Te agradecemos, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación, Rani. Y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva.